Shalom amigos, ¿qué tal? Muchas bendiciones a todos. En este pequeño vídeo quiero anunciarles, dejarles saber que o he comenzado a trabajar ya con pergaminos. Hasta ahora estaba preparando las cameas, los amuletos cabalísticos de protección espiritual en papiro. El papiro es también otro material muy bueno, muy conocido también y efectivo de protección, pero pues ya he podido incorporar la manera tradicional de preparar las mezuzot o de preparar una camea, un amuleto cabalístico de protección que es en pergamino. ¿Qué es el pergamino? Es el cuero, la piel de un animal kasher. En este caso, normalmente son o de una oveja, o de vaca o de ciervo, de venado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo conmigo una camea. Esta camea la he preparado para una persona. Y como pueden ver, parece un papel, pero no es un papel. Déjenme sacarlo de aquí para mostrarle. Así es como se les envía a las personas hasta sus casas, a cualquier parte del mundo. Se les envía bien preparados para que esté protegido. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta es una camea que yo he preparado de protección espiritual. Se puede apreciar ahí, le decía el material. Parece un papel, pero no es papel. Es pergamino. Esto es la piel de un animal kasher, una piel de oveja. Y pues bueno, gracias que eh, alguien de la comunidad judía de Nueva York, que es escriba, que es sofer, pues me ha facilitado estos pergaminos para preparar, les decía, los cameos, los amuletos. Los hay de diferentes tamaños. Este es pequeño porque este se puede doblar y se puede llevar en la billetera, por ejemplo. Esto se dobla y se lleva en la billetera. Este es el mismo material con que se escribe la mezuzá y con que se preparan o se escriben los rollos de la Torá, los que se leen en la sinagoga. Entonces aquí pueden ver, les decía, esta es una camea. Miren que es diferente porque está a lo largo y está pequeñita, donde se puede apreciar la estrella de David, el Maguen David, con el nombre Shaddai, que es protección contra demonios, malas energías, brujerías, cosas como esas. El Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei, que está dentro de cada una de las puntas de la estrella. La letra Aleph arriba, la letra Aleph debajo, el Nun Nun Aleph, que es uno de los 72 nombres, que es una gematria al arcángel Miguel, y debajo hay una invocación de protección de los cuatro arcángeles. Miguel a mi derecha, Gabriel a mi izquierda, Uriel frente a mí, Rafael detrás y la Shejina encima. Es una invocación de protección. La persona puede llevar esto, le decía, se hace un rollito, se guarda, o en la billetera, o se hace un rollo bien pequeñito y se lleva colgando el cuello, se puede llevar en un bolsillo. Pero más que nada lo que quiero es dejarles saber que también estoy preparando ya como parte de mi trabajo, como escriba, como sofer, esto es un trabajo, una profesión, también ya en pergamino, porque también las decía, las preparo en papiro. Aquí está el papiro, son mucho más grandes. Pero bueno, la opción está, para la persona que desee el papiro, pues se preparan en papiro. Si desea el pergamino, que es un poco más tradicional, pues se preparan en pergamino. Y esto otra vez es muy difícil de conseguir. Esto, como pueden ver, no es tan sencillo porque esto es la piel de un animal, kasher, de una oveja, de una vaca. Y esto tiene un proceso, se prepara. Fíjense que parece papel, pero no lo es. Esto es un proceso y esto, les decía, no es tan sencillo de conseguir. Y en el caso nuestro, solamente dentro de la comunidad judía. Eh, Así que es que un escriba es que normalmente se puede conseguir estos materiales, pero para que sepan que también estoy preparando ya las cameas, los amuletos de protección, o para la parnasá, la salud, para lo que la persona necesite, pues ya están en pergamino también, en papiro y en pergamino, los dos materiales. Y les decía, esta es una camea pequeña para una persona que la he preparado de protección espiritual y que lo puede doblar y lo puede llevar en su billetera. Lo puede hacer un rollito pequeñito, lo lleva en el cuello, es algo que llevas contigo protegiéndote, no solamente de energías negativas. Esto es una protección contra enemigos, personas que hostiles, la mirada o la envidia que te pueda tener alguien en el trabajo. Podrán envidiarte y podrán mirarte, la energía no te va a tocar. ¿Por qué? Porque esto te está protegiendo. Si vas por una calle y puede haber un accidente, esto hace que tú te desvíes y que no vayas por el sitio donde está el accidente, donde está la desgracia. Si va a haber un asalto, te protege para que no tomes ese lugar, no vayas por ese camino, por ejemplo. Si hay personas que se acercan a ti con malas intenciones, esto te protege de que esas personas se vayan de tu vida.
O sea, esto es una protección muy fuerte, muy buena llevarla con uno. También se pueden poner en las casas, parecido a la mezuzá, se pueden colocar en las casas. Pero más que nada quería dejarles saber que como parte de mi trabajo, de esta profesión como, como escriba, sofer, pues que ya también estoy preparando, les decía, están las opciones. O en pergamino, que es esto, la piel de un animal, o en papiro. Y les decía, esto es muy difícil de conseguir porque es un proceso de qué se hace con ese animal tiene que, todo es según la ley judía, la halajá, cómo se le da muerte a ese animal, cómo se prepara después esa piel, los restos que se hacen, la intención, todo es un proceso, esto no es tan sencillo, les decía, entonces y también costoso. Así que, bueno, más que nada, continuando con esta linda profesión, con este hermoso, les decía, trabajo de ahora también incorporando los pergaminos y los papiros en esta, les decía, hermosa tarea o en este hermoso oficio que es el oficio de ser escriba, de ser escribano o sofer, que es como le llamamos en hebreo. Muchísimas bendiciones a todos y si ya lo sabes, si necesita alguna camea, algún amuleto cabalístico, ya sea para la protección, para la parnasá, para la salud, etcétera, puede comunicarse conmigo al correo electrónico contacto joelbenjavir@gmail.com. Es el único medio de contacto, se le va a enviar la información y Besrat Hashem que sea todo de mucha bendición, de mucha slajá, de mucha shemirá, protección y todo lo bueno para usted y para sus familias. Shalom a todos.